Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda el profesor Edison Takuri Cabrera. Bienvenidos a esta clase virtual correspondiente al día de hoy. En este capítulo vamos a desarrollar los textos expositivos y los textos argumentativos. Cómo desarrollar preguntas tipo beca 18. Quiero invitarte a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp de profesores especialistas en estos temas para que puedas formar parte de este reforzamiento digital y virtual. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este bonito tema. Primero que nada, vamos a hablar de qué son los textos expositivos. ¿Cuándo hablamos de un texto expositivo? Hablamos de un texto expositivo cuando vamos a tener la intención del autor de explicar un determinado tema o un determinado concepto. Es importante entender esto. Cuando yo voy a exponer algo, yo voy a dar a conocer, ¿sí? Voy a dar a conocer explicando conceptos y temas. Algo muy importante que hay que considerar en los textos expositivos es que no necesariamente voy a dar una determinada opinión. He ahí el punto clave y el punto álgido que nos va a servir en este caso de base para entender que ese texto efectivamente es un texto expositivo. No hay una opinión personal, solamente se pretende dar a conocer un concepto o un determinado tema. Muy bien, ahora vamos a ver las características de un texto expositivo. Todo texto expositivo tiene la característica de ser completamente formal. ¿Qué quiere decir? De utilizar datos reales para dar a conocer algo. Muy bien, entonces vamos a ver características de un texto expositivo, es la formalidad. Muy bien, vamos a ver algunos tipos de textos expositivos, como por ejemplo vamos a hablar de los textos expositivos divulgativos, que son hechos normalmente para un público completamente amplio, un público extenso, un público, bueno, general, vamos a decir así. Pero existen los textos expositivos que son especializados, que obviamente se han hecho para un grupo determinado especializado. Por ejemplo, estaríamos hablando de una monografía, ¿sí? Como texto expositivo. Los textos expositivos que vienen en preguntas tipo admisión beca 18 siempre van a ser en su mayoría divulgativos porque son textos expositivos que dan a conocer alguna problemática, algún tema de nuestra realidad. Muy bien, entonces en resumen, en suma, estamos viendo que los textos expositivos solamente pretenden explicar conceptos y temas o ideas, solamente explicar. Esa es la intención del autor, sin dar, repito, sin dar una determinada opinión. Y su característica es que es eminentemente formal. Muy bien, ahora vamos a ver también, vamos a analizar este punto importante de la estructura de un texto expositivo, que lo podemos ver en esta parte de la pizarra. La estructura de un texto expositivo siempre va a responder a un inicio, a un desarrollo y a determinadas conclusiones. ¿Qué se va a dar a conocer en el inicio? Se va a dar a conocer el tema, se va a presentar el tema con un tono ameno y motivador. Se va a dar a conocer el tema. ¿De qué tema está tratando este texto? Por ejemplo, puede ser la contaminación, puede ser el aborto, etcétera. Ahí se va a dar a conocer el tema. Es importante leer la primera parte del texto expositivo porque nos va a dar a conocer el tema. Muy bien, en el desarrollo se va a dar a conocer un análisis objetivo de los hechos con un determinado objetivo. O sea, vamos a analizar esos hechos con datos que se van a dar a conocer en este texto. Y en las conclusiones se va a dar una determinada síntesis, ¿sí? O tal vez algunas determinadas sugerencias. Muy bien, entonces, también resumiendo la estructura de un texto expositivo, siempre va a contar con una estructura de inicio, de desarrollo y determinadas conclusiones. No olvidemos también que en su mayoría de los textos, siempre en cada párrafo se va a dar a conocer una determinada idea principal o una idea importante. Muy bien, veamos ahora Veamos ahora los textos argumentativos. Muchos suelen confundir o suelen en este caso equivocarse, confundir un texto expositivo con un texto argumentativo. ¿Qué se da en un texto argumentativo? Muy importante, por favor, chicos. En un texto argumentativo siempre se va a dar a conocer
puntos de vista. O sea, van a dar a conocer nuestro punto de vista, nuestro parecer, ¿sí? Dando algunos determinados argumentos. La finalidad de un texto argumentativo, a diferencia de los textos expositivos, en este caso es persuadir, te va a pretender convencer de algo, te va a dar la posición de ese autor de manera clara. Así te vas a dar cuenta si es un texto argumentativo o es un texto expositivo. Muy bien, ahora vamos a ver algunos tipos de argumentos que se suelen dar dentro de los textos argumentativos. Vamos a ir por esta parte de la pizarra para analizarlo de mejor manera. ¿Cómo defender algo? Vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo podemos defender una determinada idea? ¿Qué tipos de argumentos existen? Existe, por ejemplo, un argumento de autoridad. O sea, se va a apelar a la credibilidad de la fuente de investigación. Se van a citar fuentes para que el argumento sea más sólido, sea más conciso, el argumento sea creíble. Entonces vamos a apelar al argumento de autoridad. Otro tipo de argumento viene a ser los argumentos de ilustración, donde se va a ejemplificar algo, se va a dar, en este caso, algunos ejemplos para confirmar un hecho. Cuando hablamos de ejemplificar algo, de ilustrar algo, estamos hablando que vamos a dar a conocer ejemplos de algo positivo o también podemos dar algunos ejemplos de algo negativo para que nuestro argumento tenga sentido. Ejemplo, yo puedo hablar, por ejemplo, puedo hablar de los efectos negativos de la contaminación para poder entender los efectos positivos. Así voy a argumentar de manera más sólida. Obviamente, esto, solventado, afianzado con los datos que voy a dar a conocer en el texto. Otro tipo de argumentos vienen a ser los argumentos de causa y efecto. Explico los motivos y las consecuencias que va a traer algún hecho, algún suceso o algo dentro del texto. Muy bien, argumentos de pruebas concretas o de principios, uso de datos estadísticos. Esto es muy importante entender, porque en los textos argumentativos siempre vamos a encontrar datos estadísticos que le van a dar la solidez, ¿sí? Le van a dar en este caso la forma al determinado argumento. Obviamente, si yo quiero defender algo, me tengo que basar en datos reales estadísticos. Ese tipo de argumentos se llaman argumentos de pruebas concretas o de principios. También existen argumentos de analogía, donde yo voy a establecer una comparación entre dos opuestos para, en este caso, afianzar uno de los dos y decir, este es, mira, la correcta y este es el incorrecto. Muy bien, se llaman argumentos de analogía. Un último tipo de argumento vendrían a ser los argumentos de sentido común, aquellos argumentos que todos manejamos, que todos aceptamos. Esa aceptación de todos, ¿sí? Esa aceptación, por ejemplo, de no robar. Todo el mundo entiende que robar está malo. Entonces, ese argumento yo lo puedo utilizar en algún texto. Ese argumento se llama argumento de sentido común, porque me va a dar a conocer una información reconocida por la mayoría de la realidad. Muy bien, también existen estos tipos de argumentos, los argumentos lógicos y las falacias. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estos porque los argumentos lógicos son razonamientos, ¿sí? Dados desde el punto de vista de la lógica y las falacias, afirmaciones aparentemente verdaderas, pero que en sí son falsas. Bueno, de estos dos temas lo vamos a ampliar en un próximo capítulo. Muy bien, ahora veamos y entremos en este caso a comprender un determinado texto. Muy bien, hemos visto dos tipos de textos, ¿sí? Al final de este video, tú me vas a decir cuál de los dos tipos de textos es el que estamos abordando en esta preguntita, este primer ejercicio que proviene del simulacro de la Pontificia Universidad Católica del Perú del año 2019. ¿Qué hacer para comprender un determinado texto? Muy bien, hoy día hemos visto dos cosas importantes, los textos expositivos y los textos argumentativos, pero también vamos a aprender cómo entender un determinado texto. Lo primero que tengo que hacer para entender un texto es, no leer, o sea, simplemente darle un panorama, una mirada generalizada a través de los signos de puntuación. ¿Por qué es importante mirar primero los determinados signos de puntuación? Es importante analizar cuántos signos de puntuación o qué signos de puntuación están dentro de mi texto
para saber en este caso cuántas ideas se van a expresar en este texto. Normalmente a través del punto nos vamos a dar cuenta que ya existe una idea previa ahí y luego viene una segunda idea. Por ejemplo, en este texto, en este simulacro, estamos viendo que hasta este punto hay una determinada idea. Y luego, posteriormente, hay otro punto, hay otra idea y hay otra idea. Recuerda que existen ideas principales e ideas secundarias. Primer dato, entonces, importante para entender un texto. Tengo que hacer, tengo que observar cuántos signos de puntuación tienen. ¿Por qué? Porque cuando hay un punto, por ejemplo, yo me puedo dar una determinada pausa. Puedo ahí dar un respiro, comenzar en este caso a internalizar lo que estoy leyendo. Eso me va a permitir asimilar de mejor manera el contenido. Muy bien, aquí entonces lo que he hecho es identificar los determinados signos de puntuación absolutamente en todos estos párrafos. Muy bien. Primer paso para comprender un texto. Segundo paso para comprender un texto. No leerlo de manera lineal. Esta es una técnica inclusive de comprensión de lectura. O sea, el tema de la entonación, el tema de vivir el texto va a ser fundamental, va a ser importante para que tú puedas entender al 100% la comprensión de este texto, por ejemplo. Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir? No leerlo de manera lineal, de esta manera. El ciclo completo del negocio del caracol comprende desde la selección de caracoles reproductores y pasa por la fecundación, las cámaras de maternidad, el desove, el nacimiento, los cuidados. No leerlo de esa manera, de una manera clásica, sino más bien vivirlo, vivirlo, internalizarlo. Muy bien, vamos a leer entonces hasta la primera coma. Muy bien, veamos esta propuesta de entonación de este texto. Muy bien, el ciclo completo del negocio del caracol. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del negocio del caracol. Ah, ya, te imaginas de que, por ejemplo, estás vendiendo caracoles, ¿sí? O sea, internalízalo. Estamos hablando del ciclo del negocio del caracol. Ah, ya, voy a vender caracoles, hay un ciclo de negocio. Comprende desde la selección de caracoles reproductores y pasa por la fecundación, las cámaras de maternidad, el desove, el nacimiento, los cuidados de las primeras semanas, la hibernación, el engorde y su posterior clasificación comercial. Muy bien, entonces trata de internalizar el texto. Cada uno puede crear en este caso su propio método de internalización de las ideas. Es importante leer ideas en un texto. Entonces, también aquí vamos a ver un puntito. Vamos a utilizar otra técnica de comprensión de lectura. Vamos a utilizar la técnica del subrayado, de las palabras clave. Vamos a utilizar, por ejemplo, la técnica del sumillado. Muy bien, vamos a utilizarlo entonces. ¿Qué subrayar, profesor? Tenemos que subrayar las palabras clave. ¿Y cuáles son las palabras clave? Normalmente, en un texto, las palabras claves siempre van a ser los sustantivos y los verbos. Importante, por favor, ese truquito, ese detallito que hay que considerar al momento de resolver una pregunta de admisión. Las palabras clave dentro de un texto van a ser los sustantivos y los verbos. Por ejemplo, muy bien, vamos a ver aquí las palabras clave. Ciclo, negocio, caracol. Muy bien. Seguramente te ha pasado que alguna vez, mire, yo te voy a poner este ejemplo. Pasa que cierto día tú has roto algo, por ejemplo, en casa, ¿ya? Has roto, no sé, el termo, has roto algo muy importante, un jarrón valioso de tu casa y todo lo demás, y vino tu mamá y tú a tu hermanito, para que no te pegue, le vas a hablar en clave, ¿sí? Bueno, le vas a decir, jarrón, romper, silencio. Ah, ya, mira, jarrón, romper, silencio. ¿Qué le estás diciendo? Se ha roto el jarrón, por favor, silencio. ¿Te has dado cuenta? Es importante hablar en palabras clave. Y hablar en palabras clave significa hablar con sustantivos y con verbos. Entonces, en esta parte he subrayado la palabra ciclo porque de eso va a hablar del ciclo del negocio del caracol. Esa vendría a ser la idea principal, las palabras clave. Y las demás que están en rojito o están en azul van a continuar también siendo palabras clave. Entonces vamos a decir, el ciclo completo del negocio del caracol comprende desde la
A ver, ¿cuál es ese ciclo que cumple el caracol? Ideas secundarias, ¿no? Muy bien, selección de caracoles. Primero selecciono los caracoles, reproductores. ¿Cuáles son los reproductores? Listo. Luego pasa por la fecundación. Ah, ya. Luego agarro los reproductores, los junto y va a venir pues el proceso de la fecundación. Luego, en este caso, las cámaras de maternidad pasa por otra etapa, ahí viene la maternidad, ¿no? No, bueno, voy a imaginar que son caracolitos, pues, que están embarazadas, ¿no? Bueno, o sea, es una idea absurda, ¿no? Bueno, el desove, el nacimiento, muy bien, el desove, o sea, ya salen, el nacimiento, los cuidados de las primeras semanas, lo cuidas las primeras semanas, la hibernación, muy bien, el engorde y al final la clasificación comercial. Los haces engordar y luego los clasificas para que se distribuya de manera comercial. Muy bien, dice aquí, hay un punto, ahí hay una primera idea. ¿De qué está hablando? Está hablando del ciclo del negocio del caracol. Palabra clave, ciclo, negocio, caracol. Y efectivamente te está explicando cuál es ese ciclo. Todo lo que está en rojito te está explicando cuál es ese proceso. Muy bien, veamos. Entonces, vamos a utilizar también esta técnica del sumillado para resumir esta primera parte. O sea, ¿cómo resumiría esta parte del texto? Resumiría de la siguiente manera, sumillado, ciclo del negocio del caracol. Efectivamente, de eso es lo que se habla hasta ese punto. ¿Te has dado cuenta que es importante en este caso identificar los puntos, signos de puntuación para poder entender de mejor manera un texto? He ahí la clave de la comprensión de textos. Muy bien, sigamos. Pretender desarrollar todo el ciclo, o sea, todo ese ciclo, compromete una inversión más alta de lo que se cree. Ah, ya, o sea, yo destino un dinero, pero aparentemente pues me va a traer un beneficio, pero no, hay una inversión más alta de lo que se cree. Muy bien, ahí hay un punto. Esto se debe, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? Principalmente a un conjunto de costos añadidos. Va a haber costos que no los había planificado y por eso se va a incrementar el costo de la inversión de todo este proceso. Muy bien, a la complejidad de los ámbitos de maternidad y nacimiento de los alevines y al manejo especializado que ello comporta. Muy bien, ¿de qué está hablando esta parte? Está hablando qué compromete pues esa inversión. Muy bien, ¿qué compromete? ¿No? ¿Qué cosas adicionales son los que voy a gastar? Está hablando de la inversión. Aquí hay una palabra muy importante, por eso está con otro tipo de subrayado. Estamos hablando de la inversión. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que voy a invertir aparte de lo que había planificado? O sea, hay un costo adicional que yo no lo había pensado. Muy bien, y tiene que ver en este caso con la maternidad, o sea, con el nacimiento de los alevines y el manejo especializado. Muy bien, hasta ahí vamos entonces entendiendo de mejor manera este determinado texto. Entonces vamos a ir también dándote las clavecitas en resumen. Siempre hay que subrayar palabras clave. Es recomendable darle dos lecturas, una lectura panorámica y una lectura ya con subrayado, con sumillado y con todas las técnicas de estudio. ¿Existen técnicas de comprensión de lectura? Claro que sí. Muy pronto, en otro capítulo, se te va a explicar también cuáles son esos puntos claves o esas técnicas de comprensión de lectura. Muy bien, sigamos entonces leyendo este textito, ¿sí? Para el examen de beca 18. Veamos de qué sigue hablando el texto. Sin embargo, en nuestro país ya se han afianzado algunas empresas dedicadas a la reproducción y crianza de alevines. Ah, ya, ahora estamos hablando de nuestro país. En nuestro país hay empresas dedicadas a la reproducción y a la crianza de alevines. O sea, ya todo ese proceso. Hay empresas que se dedican a ello, ¿no? Por ello resulta mucho menos costoso. Claro, es mucho menos costoso adquirir estos últimos, o sea, los alevines, ¿no? Bueno, dice que hoy se venden a un precio que deja buen margen para su cebado y comercialización, o sea, su engorde y su comercialización. O sea, ya te deja un buen precio porque ya se vende pues ya reproducidos, ya criados, ¿sí? Entonces, ya te dejan solamente para que tú los engordes y luego los vendas. Muy bien, lo que estoy haciendo es el parafraseo. No te olvides decirlo con tus propias palabras. Así el empresario podría dedicarse solamente a la fase de engorde
y crecimiento. O sea, si yo soy empresario, lo único que tendría que hacer con los caracolitos sería pues engordarlos y hacerlos crecer. Muy bien, la cual precisa menos especialización, menor mano de obra, ya, me voy a venir por aquí, y menor dispendio económico en las instalaciones. O sea, me va a dar más platita, pues, ¿no? O sea, me va a dar más ingresos. Entonces, este texto, Sumillando, vamos a ver que en la primera parte hay una idea principal, ¿sí? El tema, no te olvides, es el caracol. A propósito, muy bien, ¿cómo identificar el tema? Ya se viene otro video. Muy bien. El tema siempre va a ser una idea genérica, una idea omnímoda. Por ejemplo, está hablando del caracol. Claro que sí, pero cuando yo hablo de caracol, puedo hablar de su reproducción, puedo hablar de tipos de caracol, caracoles en el mundo, puedo hablar de muchas cosas de caracol. Por eso es el tema. Pero ¿qué específicamente estoy hablando del caracol? Estoy hablando del negocio del caracol. ¿Cómo se me va a hacer rentable, por ejemplo, el negocio del caracol? ¿Te has dado cuenta? Muy bien, ¿de qué está hablando esta última parte? A ver, regresando en este caso al texto. Estamos hablando de que se venden a buen precio, ¿no es cierto? Y me deja mejores ganancias porque en nuestro país ya hay empresas pues dedicadas a su reproducción y a su crianza. Muy bien, y vamos con la última parte del texto. Léelo, por favor, con ese sentido pues de hacer propio la idea. Los caracolillos de tamaño calibrado, que ya están tamaño calibrado, para la crianza, tienen más garantía de ofrecer resultados satisfactorios, pues el número de bajas más importantes quedó asumido en el primer ciclo de alevinaje. O sea, ya te dan pues ya tamaño calibrado, pues, ¿no? Esto representa un ahorro de 3 a 4 meses en el desarrollo del alevín. Me ahorra tiempo, ¿sí? El empresario entonces lo compraría con un tamaño mínimo, ¿sí? De 6 milímetros de diámetro, que es la medida desde la cual el proceso de engorde, o sea, desde esa medida, el proceso de engorde resulta menos complejo y costoso. En otras palabras, me conviene de que me lo den así para que yo lo haga engordar y luego lo venda. Muy bien, entonces chicos, es importante identificar las ideas principales, las ideas secundarias, es importante también identificar las palabras clave. Y cuando estamos hablando de palabras clave, estamos hablando de sustantivos y estamos hablando de verbos. Esas son las palabras que siempre voy a subrayar en mi examen de beca 18. Ahora veamos esta primera preguntita. Dice así: la idea que resume de manera más adecuada el contenido del texto. ¿Cuál es la idea que resume todo el texto? ¿Cuáles serían las palabras clave, las palabras que sí o sí deberían aparecer en mi respuesta? A ver, yo te invito a que me digas eso. ¿Cuáles son esas palabras? Muy bien, yo sé que estás pensando lo mismo que yo. Las palabras clave definitivamente sería, ¿no? Crianza de caracoles, comercialización y la rentabilidad, ¿correcto? Claro, está hablando de eso, está hablando de caracoles, está hablando de su comercialización y está hablando de cómo podría ser rentable, en este caso, vender caracoles. Pues listo, esas tres palabras serían claves al momento de identificar, ¿no?, la idea que resume el texto. Por eso es importante identificar el tema. El tema son los caracoles. Pero ¿qué se habla específicamente de los caracoles? Su negociación, su comercialización. Pero aparte de eso, ¿de qué más estamos hablando? Estamos hablando de cómo me puede ser rentable, cómo me puedo dar platita. Muy bien, la alternativa dice así: instalar un negocio de crianza de caracoles abre numerosas posibilidades empresariales. No es la respuesta por la siguiente razón. El texto no está hablando de las posibilidades empresariales que me va a generar en este caso el caracol. No, me está hablando de su rentabilidad, de su crianza, ¿sí? Y bueno, de su comercialización. Ah, no puede ser, no me está diciendo vas a ser empresario de esta manera o así puedes negociar con los caracoles. Ah, no puede ser la alternativa, de ninguna manera. La alternativa B dice: los efectos económicos de la crianza de caracoles son complejos y tienden a la pérdida, se pierde al criar los caracoles. Ay, 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 en el texto en ninguna parte dice que se pierde, más bien que genera platita. Muy bien, en nuestro país ya existen empresas dedicadas a la reproducción y crianza de alevines. Esto es verdadero, pero no resume el texto, sino que viene a ser una parte o un fragmento del texto. O, yo te pregunto, ¿el texto está hablando de que en nuestro país, todo el texto habla de la reproducción y crianza en nuestro país? ¿Cómo se cría, cómo se reproduce? No, está hablando de cómo comercializan los caracoles y cómo genera rentabilidad. Por esa razón, la respuesta obviamente sería la C.
La crianza de caracoles resulta más rentable si se inicia, dice, con el engorde de los alevines. O sea, me lo dan engordadito ya y listo, listo, ya está. Yo comienzo, o sea, yo solamente me dedico a engordarlo y a venderlo, lo que te acabo de decir, lo que te acaba de decir justamente el texto. Vamos con esta pregunta número 2. Antes de responder esta preguntita, yo quiero invitarte a nuestro grupo de WhatsApp. Ya estamos generando un grupo de WhatsApp para que tú puedas formar parte de este grupo personalizado de Beca 18, este examen que ya se viene, y también si quieres aprender comprensión de lectura en general para cualquier tipo de espacio, no te olvides también de escribirnos porque vamos a dejar nuestro número en la descripción de este video. Muy bien, dice así, según el texto, se puede afirmar lo siguiente. ¿Qué se puede afirmar? ¿Qué podemos afirmar? Cuando me dicen qué se puede afirmar de acuerdo al texto, me están preguntando una preguntita pues de segundo nivel. Ya vamos a ver tipos de preguntas en un próximo capítulo. Pero a ver, analicemos un poquito. Dice así, A, el primer periodo de alevinaje es claramente inmune a las bajas de la crianza de caracoles. Ajá, dice que es inmune, o sea, no van a morir, no va a pasar nada. Allá, falso, no podría ser la alternativa. A ver, vamos con la B. Los costos del alevinaje son mucho menores que los de las otras etapas especializadas. De eso está hablando el texto. A ver, veamos. Los caracoles de tamaño calibrado generan altos riesgos económicos para el criador. Muy bien. Y la D, alcanzados, dice, los 6 milímetros de diámetro de los alevines, el cebado ofrece menos complicaciones. Muy bien, yo sé que tú sabes cuál es la respuesta. Está sencilla esta pregunta. La respuesta, según el texto, podemos afirmar que respuesta correcta, alternativa D. Alcanzados los 6 milímetros de diámetro, los alevines, ¿sí? Ya el cebado, o sea, el engorde, ¿sí? Son menos complicados. A ver, profesor, ¿dónde lo he visto eso? Yo recuerdo un poquito que lo he visto. Voy a recorrer en este, voy a volver en este caso a revisar mi subrayado. Mira, vamos a ver. Muy bien. Veamos. Dice, esto representa un ahorro de 3 a 4 meses en el desarrollo del alevín. El empresario entonces lo compraría. Ah, ahí está. Voy a tener más garantía de ofrecer resultados satisfactorios, ¿sí? Si ya están obviamente calibrados. O sea, y aquí está justamente el dato de 6 milímetros de diámetro. Eso ya me va a facilitar, ¿qué cosa? Me va a facilitar el engorde y también menos complejo, pues en este caso, y costoso. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que es sencillito entender un texto? Así de sencillo es esto. Muy bien. No podría ser, por ejemplo, la C, porque dice los caracoles de tamaño calibrado generan altos riesgos económicos. No, más bien es una idea casi contraria, ¿no? Los costos del alevinaje son mucho menores que los de las otras etapas especializadas. No tienen nada que ver con el costo del alevinaje. Muy bien. Entonces, vamos a ir con la siguiente pregunta para quizás afianzarnos con más tipos de preguntas. ¿Qué quiere decir el autor con la frase? Muy bien, te van a poner una frase del texto y te van a decir qué quiere decir el autor. Pretender desarrollar todo el ciclo compromete una inversión más alta de lo que se cree. Ajá, yo lo tengo que entender. Entonces, pretender desarrollar todo el ciclo, yo desarrollo todo el ciclo en este caso de los caracoles, compromete una inversión más alta de lo que se cree. Ah, se creía que iba a invertir esta cantidad, pero hay otros costos adicionales. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? Dice A, el negocio del caracol tiene un ciclo con muchas etapas y no se suele tomar en cuenta el tiempo que en este se debe invertir. Muy bien, alternativa B, ¿cuándo? Vamos a ponernos un poquito más pequeños para poder leerlo mejor. Muy bien, dice, cuando se quiere invertir en el desarrollo de todo el ciclo del caracol, ¿se suelen olvidar algunos costos adicionales? C. No es necesario destinar dinero en todo el ciclo del caracol, pues hay empresas dedicadas a diversos momentos del ciclo. Mira, fíjate que la alternativa C es verdadero, ¿sí? Claro, no es necesario destinar dinero en todo el ciclo del caracol porque hay empresas dedicadas a diversos momentos del ciclo, como lo hay en el Perú. Pero ¿qué te está pidiendo? Di con otras palabras lo que está en la parte de arriba. O sea, pretender desarrollar todo el ciclo compromete una inversión más alta de lo que se cree. Eso tienes que decirlo con otras palabras.
Muy bien, y la alternativa D, actualmente existen muchos más inversionistas, ¿sí? Dice, interesados en el negocio del ciclo del caracol de lo que se piensa. Muy bien, ahí está clarísima la respuesta. Efectivamente, la respuesta vendría a ser bebecita. La respuesta vendría a ser la alternativa B. Cuando se quiere invertir en el desarrollo de todo el ciclo del caracol, se suelen olvidar algunos costos adicionales y de eso es lo que está hablando nuestro texto. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día hemos visto dos tipos de textos. Hemos visto los textos expositivos y hemos visto también los textos argumentativos. Y hemos visto algunos tipos de preguntas más usuales dentro de los exámenes de beca 18. Yo me despido de todos ustedes y vuelvo a recalcarte. Te quiero invitar a ser parte de este grupo virtual de videos, ¿sí? O de clases en vivo para que tú puedas afianzarte con tu examen de beca 18. Soy el profesor Edison Takuri Cabrera. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Espero que te haya servido este video. Comparte este video con todos tus patas que están dando este examen o también comparte con algunas personas que tengan pues ese interés de la comprensión de la lectura. Comprender un texto es la cosa más sencilla del mundo porque justamente la lectura nos ayuda pues a fortalecer nuestro cerebro, nos ayuda a fortalecer nuestras habilidades comunicativas. Así es que a leer se ha dicho, hay que leer. Solamente vamos a asegurar una pregunta si seguimos leyendo. Sí, la práctica hacia el maestro. Nos vemos, chicos. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Cuídense.